Muy buenos días. Me presento videos para mostrar sobre la simulación basada en agentes del modelo El Farol. Bueno, El Farol es un bar que queda en Santa Fe, Nuevo México. Este bar, pues la simulación se basa más que todo en los días jueves, dado que en esos días se presenta pues un tipo de música que es irlandesa. Entonces en esos días también se presenta eh, que el bar se llena o se presenta abarrotado y las personas que van deciden ir o no ir. Entonces, dado eso, se piensa, se simuló ese evento. Entonces, eh, dado que los clientes piensan que estará abarrotado, entonces eh, ellos se quedarán en casa o de lo contrario, eh, pues irán a divertirse a este lugar. Entonces, este modelo pues en sí mira el comportamiento de la asistencia al bar. Ya, entonces tenemos el agente está localizado en el bar El Farol, esa es la restricción, en Santa Fe, Nueva México, entonces, y el sistema se restringe para los días jueves de cada semana. El agente tiene una memoria que puede tomar hasta 10 escenarios hacia atrás, o sea, 10 jueves hacia atrás, para tomar la decisión de ir o no ir al bar. Cada estrategia, cada agente pues tiene un número de estrategias independientes. Cada agente es independiente. O sea, hay un solo tipo de agente, pero cada agente que está dentro del sistema es independiente y aleatoria. Entonces, las estrategias también se van resolviendo de acuerdo a un historial de la memoria que posee el agente. Y las decisiones que se asumen son que el agente pueda pues la gente vaya o no vaya al bar. Entonces, eh, esa es la decisión que toma el agente. Entonces, el agente es basado en las estrategias, decide si ir, en las estrategias y en la memoria decide si ir o no ir al bar. Entonces, en las variables tenemos las variables de entrada, tenemos el número de estrategias, eh, entonces el limitante que existe cuando se considera abarrotado o no abarrotado el bar, entonces la cantidad de personas que se pueden tener en el bar. La memoria, qué tan atrás puede ir el agente para ver su asistencia. Y la variable de salida sería el diagrama de asistencia a los bares, donde se muestra eh, cómo es el comportamiento de la asistencia al mismo bar. Listo. Entonces, a continuación se demuestra pues cómo funciona el modelo, eh, el farol. Entonces, vamos a empezar con un número de asistencias en la mitad. Vamos a poner 50 agentes en el sistema y aquí también vamos a poner el número de estrategias en la mitad. Para tener en cuenta el sistema siempre, pues este sistema funciona con un número de agentes mayor a 60. O sea, siempre, o sea, la media es como eso, siempre van a haber 60 agentes, pues o sea, no es que siempre van a haber 60 agentes, sino que el, el promedio de asistencia al bar son 60 personas, entonces funciona relativamente así. Entonces vamos a correr esto. Entonces setup, vamos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que pues la cantidad siempre, pues el bar siempre se encuentra lleno porque está en la mitad. Y la variabilidad sobre la asistencia es pues bastante alta. Hay picos, se notan picos, entonces hay veces que van muchos agentes, hay veces que van pocos, menos de la cantidad que se restringe. Entonces ahí se observa una variabilidad bastante alta, no se observa ningún patrón de asistencia ni nada. O sea, es normal. Eh,
La asistencia entonces al bar pues es muy como muy controlada. O sea, pues ya eso depende de las estrategias que maneja cada agente. Ahí se va notando, o sea, son picos, es algo como muy aleatorio, bastante variado. Entonces vamos ahorita a variar, entonces vamos a colocar el número de memoria mínimo y un número de memoria máximo, número de estrategias máximo. Entonces vamos a ver. Entonces aquí se empieza a notar que hay una variación bastante alta, porque el agente no tiene casi memoria, o sea, no tiene memoria, pero tiene el número de estrategia. Entonces que el bar puede notarse, si se pone a una velocidad más lenta, puede estar o muy vacío o muy lleno, y varía mucho. O sea, la variación aquí es bastante alta en la asistencia porque la gente tiene muchas estrategias y poca memoria. Entonces, al recordar solo un periodo atrás, eh, sobre si estaba lleno o no estaba lleno, la gente puede ir o no puede ir a las siguientes 2 semanas. Entonces, la gente siempre va a estar yendo y sin importar su tipo de memoria. Y ya las estrategias, pues depende de la asistencia, que pues, hacen que la asistencia varíe mucho. Entonces, vamos a ver ahora otro modelo. Con, vamos a ver ahora lo contrario. ¿Qué pasa si tenemos un número de memoria superior y un número de estrategias inferior? Entonces vamos a ver. Gráficamente se ve que la asistencia siempre está constante y por encima de la capacidad. Entonces el agente siempre está yendo, dado que no tiene como estrategias de asistencia. Entonces siempre es constante. Hay un punto también que y es aquí donde se muestra que, o sea, se mira realmente constante la cantidad de agentes que entran al bar, que asisten al bar, y siempre es superior a la media. Entonces el bar siempre va a estar lleno, siempre va a estar constantemente lleno, porque se nota que la asistencia es superior a la capacidad que tiene el bar. Entonces vamos ahora a empezar a mover estas restricciones. Entonces vamos a poner una capa de una memoria de 7 y una estrategia de 3. Entonces vamos a ver qué sucede. Observamos que la variabilidad es bastante alta, pues hay picos, el bar siempre está por encima de la media, o sea, la mayoría del tiempo está llena. Entonces, eh, el, el bar siempre casi está lleno. Vamos ahora. ¿Qué pasa aquí? Entonces aquí empieza ya a notarse que el bar empieza a ponerse en puntos vacíos y en puntos está lleno. Entonces aquí hay mucha más variabilidad. Hay puntos donde va mucha gente y no existe el bar, pero el bar siempre se encuentra, pues la mayoría del tiempo se encuentra lleno. Y pues así como hay puntos de caída, hay puntos de subida. Entonces hay puntos donde está vacío, pero no está totalmente vacío, sino que pues tiene una cantidad menor a la capacidad para atender, y hay puntos donde realmente se encuentra lleno, que es donde se mira que se encuentra la mayor, pues se encuentra superior a la capacidad que puede atender. Ahora vamos a variar el número de estrategias, vamos a empezar a variar esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al tener un mayor número de estrategias la variable y la memoria más pequeña, empezamos a ver la tendencia que vemos a ratos, que cuando se pone una memoria pequeña y una estrategia alta, el bar, el bar puede encontrarse plena, que cerca a estar vacío, o puede estar o puede mucha gente estar esperando a entrar. Entonces, eh, al no tener tanta memoria, el bar siempre va a estar constantemente pues lleno y vacío, dependiendo de eso, pues porque él no tiene tanta capacidad de memoria, solo 3 semanas hacia atrás, y las estrategias en las que asiste se basan también en el historial de la memoria de, de la gente. Bueno, vamos a la última simulación, vamos a colocar ahora un término medio.
y dice, entonces vamos a ver. Entonces aquí ya se nota mucha más variación y espaciado en las asistencias. Se puede ver que pues hay unos picos y unas diferencias en la asistencia bastante alta. Al inicio se nota como que hay periodos donde asiste mucha gente, dos, tres veces y baja de nuevo la asistencia. Es porque como tiene una memoria de 5 semanas hacia atrás, entonces la gente empieza a variar en la asistencia y pues las estrategias también aumentan. Entonces eso hace que la gente decida ir o no ir la siguiente semana y aumenta mucho la variabilidad de la asistencia en el sistema. Entonces eso sería todo en el globo. Ahora sí vamos a ver las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos concluir de este sistema? Que dependiendo del nivel de capacidad del bar que se ponga, este puede estar siempre lleno, siempre vacío. El porcentaje de existencia del bar está cerca del 60%, por lo cual al poner un valor inferior a este, el bar casi siempre se presentará como lleno. Por lo contrario, cuando se elige un valor superior a este, el bar se presentará como vacío. Otra conclusión, que el modelo se observa que las estrategias forman un valor importante en la decisión de no ir, de ir o no ir al bar ese jueves de la semana. Pues esto se evidencia que el nivel de memoria, si coloco un nivel de memoria máximo y el nivel de estrategia es mínimo, la asistencia al bar es constante. Es lo que mostramos ahí, pues es como que pues estaba siempre recta, siempre iba a haber una cantidad de gentes ahí, siempre iban a haber una cantidad de agentes porque pues la memoria de la gente no era grande. Entonces, digamos que si se activa un número mayor de estrategias, el bar empieza a variar de forma abrupta. Y si hacemos lo contrario, que ponemos un número de memoria mínimo, ve qué pena, en la primera parte el número de memoria era máximo, entonces por eso era constante, porque siempre tenía una capacidad de recordar para ir la siguiente semana. Entonces se pone el número de memoria mínimo y el número de asistencia máximo, el bar varía bastante, entonces la asistencia eh, empieza a variar desde números mínimos hasta números máximos. Entonces ahí es donde se miraba la mayor variación de la asistencia al bar, que podrían haber digamos que 10 agentes a 80 agentes queriendo entrar al bar, pero la capacidad del bar siempre iba a ser 50. Entonces puede ser que estaba vacío o estaba muy lleno. Y la otra, y pues eso hace que existan tantas estrategias, le permite a la gente tener la capacidad de decisión de ir o no ir a ese jueves de esa semana. Y por último, tenemos que las estrategias que posee el modelo son limitadas, dado que se le brinda la opción de poner cierto número de estrategias a la gente que puede usar durante toda la ejecución del modelo. Es decir, que uno pone las estrategias, uno como observador pone las estrategias y estas estrategias funcionan durante una corrida. Y digamos que si quisiera cambiar estrategias siguiendo la misma corrida no se podría hacer, tendría que borrarse. Entonces esto limita mucho el modelo porque pues, no se puede observar un comportamiento continuo, sino que se observa un comportamiento cortado. Entonces, para ver el comportamiento de cómo se comporta con tanta cantidad de estrategias, tengo que eliminar que cómo se comporta con tanta cantidad de memoria, tengo que parar el modelo y volverlo a correr. Entonces no permite observar cómo se comporta en el tiempo cambiando estas dos variables. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.